Muy buenas tardes a todos, queridos cosmonautas. Gracias por esta intención de aprender y de acompañarnos una tarde de sábado nuevamente para conversar en un café para Canut. Este es un programa de conversación de filosofía, historia, cultura, religiones, desde la perspectiva del pensamiento evangélico. En un café para Canut hemos querido revivir el espíritu de este tremendo hombre de Dios llamado Juan Bautista Canut de Bonn, quien recorriera por las calles de nuestro país predicando el evangelio y de quien toma el nombre de Canuto, el mundo evangélico. Y que, como siempre digo, a mí no me avergüenza para nada, sino que me da mucha honra en la tercera generación de evangélicos de nuestro país. Y esta tarde, después de un montón de problemas técnicos, pero impresionante, nos pudimos conectar para iniciar este diálogo, esta conversación con don Mario Ríos Santander, que gentilmente aceptó esta invitación a participar con nosotros. No nos van a creer la cantidad de problemas que tuvimos, intentamos salir por StreamYard de una manera, de otra, y parece que aquí se suma esto de que aquellas personas que nos gusta leer los libros nos hemos apartado tanto de la tecnología que ahí tropezamos a veces, pero gracias a Dios estamos aquí. Bienvenidos todos ustedes y les presento entonces a don Mario Enrique Ríos Santander, empresario agrícola, profesor de filosofía, autor teatral y político del aquel entonces Partido Conservador, luego el Partido Nacional, luego de Renovación Nacional y finalmente ha llegado a ser un independiente. Ha sido subsecretario en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, alcalde y regidor por Los Ángeles, diputado por Laja, Nacimiento y Mulchen entre 1969 y 1973. ¡Ay, qué año! Senador en la región del Biobío entre 1990 y el año 2006. Proviene de una familia ligada a la actividad agrícola, pública y política, donde tanto su padre como su abuelo, Víctor Ríos Ruiz, ejercieron cargos legislativos en representación del Partido Conservador. Qué curioso, hace unos días se acaba de legalizar un partido nuevo, evangélico cristiano, que se llama Partido Conservador. Dicen que no existen las coincidencias. Bueno, lo veremos. Curioso. Tiene cursos de filosofía. De hecho, se tituló en la carrera de filosofía, ejerciendo como profesor en dicha materia en la Universidad de Concepción y en otras instituciones de educación superior chilenas y extranjeras. Estudioso en materia de institucionalidad religiosa, llegando a convertirse en un referente mundial en dicha materia. Ha sido invitado a dictar conferencias y charlas en Europa, Asia y América del Sur. Es gestor de primera línea, pero de las primeras líneas que son buenas, ¿sí? Digámoslo, en la ley sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas el año 1999. ¿En qué está hoy don Mario Ríos Santander? ¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? Bienvenido a un café para Canut. Bueno, gracias por la presentación bastante extensa. Le puso harto color a usted, me siento muy contento. Mire, yo tengo una familia que tiene la maldita costumbre de comer todos los días. Y eso significa que hay que trabajar, ¿no es cierto?, para generar los recursos, que significa comprar los alimentos y vivir y pagar la luz y el agua y todas estas cosas, ¿no? Bueno, y en eso es como mi primera prioridad, hay que ser responsable. Tengo mis dos últimos hijos son los que están en la universidad, pero están saliendo este año ambos y estoy muy contento, lo que significa también un costo menor, importante. Pero sí trabajando mucho en estudio. A ver, hoy día, y lo proclamo con mucha alegría, trabajo y asesoro particularmente a los pastores cristianos que tienen ascendencia indígena, mapuche, en la novena región, agrupación que preside el pastor Andrés Millanao, y yo me siento su asesor, y así me lo ha entregado también ese título, y yo estoy trabajando con ellos mucho, y atendiendo muchas otras consideraciones de carácter legal en materia de
de interpretación de la ley, de culto en algunos aspectos. También trabajando con las comunidades indígenas de Tirúa, en los aspectos que son propios del desarrollo indígena de nuestro país, que está tan conflictivo o en crisis, mejor dicho, Así es. por muchos problemas. De ese tema, si pudiéramos conversar, sería muy bueno. Y luego, bueno, también escribiendo, hay harta actividad realmente. Qué bueno. Oiga, ¿y a usted le tocó ser un parlamentario y un hombre de la política cuando no se pagaba tanto, parece? Bueno, parece que ahora se paga mucho más que antes, o estoy equivocado, don Mario. Yo recibí el cheque más grande, yo terminé mi función en el año 2006. El cheque de dieta más grande que yo recibí fueron 2.460.000 pesos, que yo consideraba que era mucha plata, para serle sincero, ¿eh? Porque es mucha plata ese asunto, ¿no? Y claro, a eso agréguele efectivamente mi pasaje hacia Valparaíso, aéreo en tren. Yo viajaba más bien en tren que en avión, pero la verdad es que hoy día el gasto en el Parlamento es muy alto. Pero la ley espero que esté funcionando con esa rebaja que hicieron de un 25% o algo así, ¿no? Que era, si es así, un cuarto de los recursos. El costo de cada parlamentario hoy día se acerca a los 20 millones de pesos mensuales, costo, Ah, que es digamos. Él increíble. recibe 9 millones, más otros recursos más. Eso no está bien. No está bien porque produce, de partida, una imagen que no es adecuada. Nosotros tenemos muchísimos problemas sociales pendientes y los vamos a tener siempre. Y hay que preocuparse de esos temas. Y para eso muchas veces se necesitan muchos recursos y que se esté gastando en otras cosas no corresponde. Así que, bueno, hoy día efectivamente la situación económica de los señores parlamentarios es muy alta. Sí, como usted dice, y eso enloda el quehacer político, don Mario, porque la gente hoy día, si le sumamos al hecho de que no ha tenido aunque fuera la paupérrima educación cívica que tuvimos nosotros en la época de los 80, eh, la gente ha tomado un concepto muy malo del mundo político justamente por esto. Pero la política es una función tremendamente honorable y muy importante para las naciones. ¿Qué piensa usted? La gente a lo mejor tiene una concepción completamente contraria por todo lo que está pasando y se ve que hablan muy mal de la política y los políticos. ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, yo estuve en la mesa del Senado 4 años como vicepresidente titular y como presidente en ejercicio en muchas ocasiones, y nos preocupamos mucho nosotros de ese tema. Cuando dejamos la mesa del Senado, la adhesión hacia el Senado se acercaba al 70%, era muy alta, hoy día está en el 3%, está muy baja. Y tenía nosotros nos preocupábamos mucho con el presidente, que era el senador Andrés Saldívar, y si habían algunos programas de televisión que eran farandulescos y que no correspondía que estuvieran presentes los parlamentarios, nosotros lo hacíamos ver a los senadores y le manifestábamos como mesa del Senado nuestra molestia si ellos participaban y no participaron. Y si habían algunos debates que finalmente no correspondían, más bien eran debates de diputados y no de senadores. El Senado tiene la responsabilidad de trabajar mucho con el presidente de la República. El presidente de la República en la Constitución tiene facultades para pedir pronunciamientos importantes al Senado sobre materias que son propias del desarrollo de nuestro país o de las políticas nacionales o internacionales de Chile. Entonces, es una relación con los otros poderes del Estado muy importante. El Senado tiene responsabilidad en la nominación de todos los miembros del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, la nominación de los miembros del directorio del Banco Central, que son los que manejan la economía de nuestro país. En fin, hay muchísima relación de trabajo nacional que amerita tener personas dedicadas al estudio, al análisis permanentemente. Y eso, nosotros teníamos mucha preocupación. Hay muchas anécdotas de ese tipo. Y yo siento que los senadores no seguían y no aceptaban las orientaciones o instrucciones que nosotros dábamos con el presidente Saldívar. Incluso en la sala de repente le llamábamos la atención a un senador que estuviese hablando cosas que no correspondían. Él tenía la plena libertad, pero no correspondían en cuanto a que él estaba cumpliendo unas funciones de inspector público, de inspector fiscal, circunstancias que esa no era su responsabilidad. Miren, grande. En el Senado hay solamente 4 senadores que han estado los 4 años, periodo completo, ¿no es cierto?, en la mesa del Senado, que es el senador Gabriel Valdés, el senador Beltrán Urenda, el senador Andrés Saldívar y el senador Mario Ríos, yo.
y de los 4 hay uno solo que llega al Senado, a la mesa del Senado sin acuerdo político, que fui yo. El día que salí elegido, yo levanté la mano y dije, señor presidente, a través suyo le comunico al Senado que soy candidato a la vicepresidencia del Senado. Y votaron por mí, salí elegido y me senté 4 años. Chao para atrás, feliz y contento, sin ningún compromiso partidista. Tercero, muy importante, una cosa que fue muy trascendente en los primeros años del Senado. El Senado tiene en su estructura central, está la Asamblea, probablemente tal, ¿no es cierto? Pero están las comisiones. Las comisiones son grupos de trabajo donde efectivamente se hace la legislación más en detalle, ¿no? Cuando el Senado se instala, los presidentes de comisiones fueron dispuestos por la sala del Senado y no por los partidos políticos. Eso era muy importante. Yo recuerdo que ese día que juré como senador, ¿no es cierto?, y había que instalar a los presidentes de comisiones, ¿no? El presidente Eduardo Frei fue a hablar conmigo, me dijo, te quiero proponer como presidente de la Comisión de Vivienda. Tenemos un problema social complicado, queremos una persona como tú, que tiene una relación también con la empresa, etcétera, etcétera. Listo, muy bien. Y el presidente y el senador Frei en esa ocasión propuso al senador Mario Río como presidente de la Comisión de Vivienda. El Senado votó unánimemente que sí, y me transformé en presidente de la Comisión de Vivienda, como otros senadores entonces se transformaron en presidente de la Comisión de Hacienda. Entonces, hoy día no es así. Hoy día se reúnen el presidente con el vicepresidente del partido político, más el representante de la sala de senadores del respectivo partido, y dicen, oye, ¿qué te parece que tomes tú la economía y yo me quedo con la de trabajo? ¿Te parece bien? Y viene esa cosa que va debilitando, efectivamente, el proceso institucional de un organismo tan importante como el Senado de la República. Todos esos ejemplos que estoy señalando yo ahora, a raíz de su inquietud en relación a la debilidad que tiene frente al país, son producto de los ejemplos que estoy señalando, y hay otros más. Don Mario, mire, muchas gracias. Yo estoy preocupado, como mucha gente evangélica, del deterioro valórico y también moral de nuestro país. Este país es un país que no es perfecto, que tiene montones de desafíos aún por cumplir, sin ningún lugar a duda. Hay muchas cosas que mejorar en nuestro país, un país que tiene bastantes desigualdades, pero es un país que ha mejorado, que en la región tiene buen prestigio, y hoy estamos con una mirada para poder suplir todas estas necesidades, para solucionar estos problemas, una mirada bastante radical de cómo hacerlo, y con un sentido medio beligerante hacia todo lo que tenga alguna connotación religiosa u olor religioso. ¿Qué piensa usted de este cambio que está experimentando Chile? Hablemos un poquito acerca de eso. ¿Qué Chile es el que estamos viviendo? ¿Qué está pasando hoy? Yo entiendo que haya personas que no tienen una vida espiritual importante, que no creen en la divinidad, en Dios, en fin, lo entiendo, son sus problemas, son sus cosas, pero lo que no entiendo es que aquí el conjunto de principios y valores cristianos, que es nuestro caso, digamos, ¿no? Que representan un conjunto de hechos, situaciones y expresiones, orientaciones que han tenido éxito en los últimos 2000 años de vida de nuestro planeta, digamos, y se quiera imaginar como si nada ocurrido en relación a estos principios en la historia del ser humano, obviamente que son personas no solamente tremendamente equivocadas, sino que malas personas. Fíjese usted lo que dice, y yo lo repito muchas veces en un libro sobre la investigación de las religiones del mundo del diario Le Monde de París. En un libro publicado hace algunos años atrás, sumamente interesante, hace un análisis de todas las expresiones religiosas. Pero las expresiones religiosas está bien, podremos analizar y resolver los asuntos que son propios de la espiritualidad y nuestra vocación de vida eterna y todas estas cosas, pero están en la tierra, ¿eh? Y aquí hay que resolver las cosas de la alimentación, la estructura de la familia, la organización de las ciudades, las responsabilidades que se asumen frente a sus hijos, las responsabilidades frente a sus padres, todo lo que es el mundo social y natural. Y eso, obviamente, que las diversas expresiones religiosas entregan los fundamentos esenciales para poder actuar. Y los fundamentos católicos fueron tan poderosos y tan grandes que terminaron no creando un imperio, ni tampoco una monarquía, sino que una civilización, que es la estructura más importante que ha existido en la vida humana en este planeta. No existe una estructura mayor que la civilización, y en este caso la civilización occidental cristiana.
que tiene la virtud de existir, de ser un enorme paraguas de principios y valores, y proteger las distintas culturas que existen bajo ella. Cuando usted quiere crear si alguien quiere crear un imperio, ¿cierto? No acepta otras expresiones que no sean las que el imperio dispuso, lo que la monarquía dispuso, lo que las leyes del gobierno o la república dispuso. La civilización es una suma de todo, ¿no es cierto?, que cubre globalmente formas y acciones propias de la sociedad y de las personas individualmente para desarrollar su vida. ¿Y qué dice el libro del diario Le Monde de París? Dice: en el año 2050, el 75% de la humanidad será cristiana. Esta observación impresionante realmente, ¿no? Que se habla del 2050, estamos en el año 2020, faltan 30 años más para que se cumpla esta profecía, ¿no es cierto?, del diario Le Monde, que no es un diario precisamente que defienda el cristianismo. Para nada, pues. Para nada, ¿no? Bueno, esto indica de que hay algo trascendente. Y eso trascendente, bueno, efectivamente son los principios y valores cristianos que permiten una vida, ojo con lo que voy a decir, me voy a meter en su campo, mi querido pastor, a lo mejor es un concepto teológico lo que voy a decir, si es así y me equivoco, tiene todo el derecho a pegarme un coscacho, pero la verdad es que el principio y el valor, desde el punto de vista social, más trascendente que tiene la doctrina cristiana, es que está siempre sujeta a las cosas que son propias de su naturaleza, de la naturaleza de las cosas, de la naturaleza de todo cuanto rodea al ser humano y su forma de actuar por sus características propias de ser humano. Y eso hace, ¿no es cierto?, que existe una extensión. Esta expresión de civilización occidental cristiana, que tenía y tiene, digamos, mucha importancia, hoy día ya no es tan solo occidental. La extensión hacia Oriente, ¿no es cierto?, occidental y ya parte del Oriente, es evidente. Hay quienes sostienen de que China, por ejemplo, en China hay 10 millones de chinos anualmente que se incorporan al cristianismo en sus distintas expresiones, ¿no? Y esos 10 millones, usted dirá, es mucho, claro que es mucho, pero son 1.300, así que nos queda mucho todavía para llegar al 50%, ¿no? Es una cifra bastante alta. Pero en definitiva hay una disposición entonces muy positiva a este crecimiento. Y lo otro que también, otro continente, el continente africano, que pudo haber sido un continente musulmán, 100%, por los distintos motivos que tenían sus etnias, y la semi-fracasada colonización de Occidente que hubo ahí, que no logró penetrar en profundidad con las estructuras y organizaciones que sí lo hizo España con nosotros en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, hoy día las manifestaciones religiosas de toda la África subsahariana, salvo excepciones, que siempre las hay, son también cristianas, digamos, ¿no? Entonces, alguien me contaba, me decía, mira, cuando uno está en Shanghái y ve que se está construyendo un edificio, el edificio pertenece a un estilo de arquitectura, pero la arquitectura es occidental, y en ahí se ha instalado una empresa que tiene tal y tales características, y esa empresa viene con todos sus gerentes, sus funcionarios, contrata gente en China, en fin, se desarrolla, hay una actividad muy grande, y por ahí hay uno de ellos que cumple la función de pastor. Un poco lo que pasó en América del Norte cuando se conquistó el oeste, ¿no es cierto?, y se instalaban las familias y uno de ellos asumía la responsabilidad de ser el pastor y tenía en sus manos la Biblia para entregar las doctrinas correspondientes. Muchas de ellas se transformaron en iglesias muy importantes hasta el día de hoy. Bueno, termino. El mundo, pastor, tiene una disposición a no salirse de los límites que la naturaleza de las cosas le señalan. Y por eso muchas veces se vuelven a repetir los ejemplos. Y eso es lo que, dentro de las nebulosas y de los problemas que existen por un materialismo muy fuerte en el mundo, yo siento, y todos observamos, ¿cierto?, de que si bien hay áreas débiles en la expresión y trabajo del cristianismo por toda esta cosa política, algunos ejemplos estaba señalando usted, hay otras que están floreciendo y creciendo, lo que nos permite suponer de que en definitiva la suma final es positiva para alcanzar los niveles de desarrollo y crecimiento espiritual que cada uno de los seres humanos requiere. Y bueno, siendo así, que tiene tanto valor la influencia del mundo cristiano, yo estoy completamente convencido de eso, ¿no? Por eso soy cristiano, por eso soy evangélico, protestante. Creo en el poder que tiene el evangelio para transformar todos los ambientes. La historia de la iglesia evangélica chilena es una historia que prueba eso, ¿no? Naciendo en los estratos culturales bajos,
ha logrado visualizar a las clases oprimidas, si quiero usar el lenguaje que le gusta a la gente progresista hoy día, medio marxistoide incluso, los sectores urbanos, perdón, suburbanos, el campesinado, el subcampesinado obrero, fue visualizado por la Iglesia Evangélica Pentecostal, sobre todo los pentecostales en Chile, y esta influencia de los valores del cristianismo ha logrado que el movimiento evangélico en su tercera generación, ahora cuarta generación, esté en la clase media, y hay gente que estudia mucho, que va a la universidad, y que se definen como evangélicos, como canutos, y hoy día se meten de frentón en la política porque consideran que es un terreno que, si bien es árido, hay que participar en él, por lo que significa el dejar ese ambiente a sectores que son contrarios al pensamiento cristiano. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con usted, la influencia del mundo cristiano construyendo una civilización es tremendo. Pero la tendencia estos últimos, sobre todo diría yo, 10 años, es la contraria del mundo político. Desde el segundo gobierno de la señora Michelle Bachelet se comienza a instalar incluso un concepto de lo laico muy distinto a lo que nosotros entendíamos, como antirreligioso, y como que se tiende a culpar a los religiosos de todos los problemas que existen hoy día. Y vienen una serie de leyes hoy día que tienden a quitarle la patria potestad a los padres, el derecho a educar a los hijos, no les gusta lo que se llama religión. No quiero nombrar un muy conocido político, alguien del mundo de la política actual en Chile, que acaba de decir en un programa de televisión que a él se le crispan los pelos en el cuerpo cuando escucha hablar de religión en el diálogo político. Y dice que en este nuevo proceso de construcción de una nueva constitución, si es que lo hay, ¿verdad? Si es que gana el apruebo, la idea parece que sería dejar lo más relegado, lo más lejos que sea posible el pensamiento cristiano. O sea, ¿qué le parece a usted esto? Y que justamente hay sectores de la política que antes eran de alguna manera protectores del pensamiento cristiano y hoy día están en una franca línea progresista, anticristiana. Es muy extraño eso para mí, don Mario. ¿Qué piensa usted? Eso se llama el transbordo ideológico inadvertido. Es una forma, ¿no es cierto?, que maneja las técnicas de las comunicaciones, de la publicidad, del discurso, la palabra, que va convenciendo en pequeños detalles, a muchos de ellos intrascendentes, pero atractivos, y va expresando finalmente a las personas que tienen principios y valores cristianos otras cosas distintas a lo que es su valor ancestral, digamos, ¿no? Como ya lo digo en este caso del mundo cristiano. Pero a eso hay cosas que son interesantes, y voy a mencionar algo y voy a alabar una cosa que está funcionando hoy día, digamos, porque tiene alguna relación. Cuando uno ve la creación de un partido político, dice el Partido Conservador Cristiano, ¿no? Miren, es un hecho sumamente interesante. Yo espero que los organizadores de este partido, a quien yo me comprometo a ayudarlo mucho, porque me parece muy interesante, en el fondo, ¿qué es lo que hace? A partir de mi realidad política, que es una realidad que existe, y yo quiero ser un servidor público, y tenemos necesidad de que ese servidor público tenga principios y valores que le den fuerza, Claro. me olvido de me olvido de toda la expresión religiosa. No voy a hablar de la expresión religiosa, voy a hablar de los principios y valores de un personaje que se llama Cristo, que se expresó a través de distintas formas, documentos que llegaron a nuestras manos, y que nos dio los fundamentos base de nuestra vida, que ha tenido vigencia durante 2000 años sin que exista modificación alguna. Algunos, cuando empiezan, y a veces equivocadamente, a decir, nosotros estamos con el hombre nuevo no existe. Si el hombre nuevo existiese, ¿no es cierto?, lo estaríamos frente a un fenómeno de algún carácter, que no sé cuál sería el nombre, tan especial que terminaría el género. Esa es la verdad, pero yo le digo, mira, la expresión de Cristo tiene 2000 años, la de Aristóteles tiene más de 2000 años, la de Platón, todos los grandes filósofos que han indicado las formas de organizarse la sociedad en todos los tiempos, y en la actualidad, a pesar de toda la ciencia y todas estas cosas, sigue siendo el principio y el valor de Cristo y el valor en la estructura humanista de Aristóteles, qué sé yo. Es esencial tenerlos y considerarlos para poder comprender al ser humano y la sociedad en la cual nosotros vivimos, porque no existe cambio alguno en esas materias, ¿no? Y esto hace de que
A mí me gusta esta idea de que efectivamente existe una estructura partidaria que diga, sí, nosotros vamos a ser servidores públicos a partir de los principios y valores cristianos. Oiga, es que yo no creo en Dios. Me da lo mismo que no creo usted en Dios. Preocúpese de este otro caballero que se llama Cristo, que no tuvo una expresión así divina de desconocido, sino que hombre, ser humano, ¿no es cierto?, instalado en esta tierra, que expresó, que dijo las cosas y que entregó orientaciones tan poderosas que hoy día, y no solamente hoy día, hace 2000 años, tiene vigencia en nuestra sociedad. Y solamente con su palabra, ni con armas, ni con ejércitos, ni con ninguna otra cosa que no sea su propia Qué palabra. lindo. Y entonces, este Partido Conservador Cristiano, que parte, tengo entendido, de un esfuerzo de personas ligadas a la iglesia evangélica, yo no quiero que se transforme en un partido evangélico, porque no. Estamos en otra tierra. Si quiere un partido evangélico, váyase al templo y ahí, ¿no es cierto?, se guía y se instala. No, lo quiero en las calles, lo quiero en el Parlamento, y vamos a ser felices con esa acción y esa permanencia, porque es necesario. No es posible que estemos ajenos con nuestros principios y valores en el mundo político. Mire, lo quiero llevar para allá, don Mario, y nos vamos a tratar de tirar al agua nomás hoy día porque, bueno, digamos las cosas como son y como las conversamos cuando nos tomamos esos ricos cafés por ahí, don Mario. Para mí ha sido siempre una honra poder escucharlo a usted, un hombre que sabe tanto, que tiene tanta experiencia, y vamos a decir esas cosas que conversamos. Mire, hoy día nosotros estamos frente a un proceso de cambio cultural que es global. No es solo una cuestión de Chile, es una cuestión de América Latina y el mundo entero. La palabra cambio suena siempre bien, pero nosotros los que ya tenemos un poquito de años, yo no soy tan joven, ahora somos un poco más cautos respecto a la palabra. Cambio no significa siempre algo bueno. Hay que analizar los cambios para ver si los cambios son buenos o no. Y yo personalmente, que soy un tipo que desde siempre he sido medio contestatario, hoy día digo, parece que este cambio es un poco raro porque nos están cambiando en un proceso de transformación del lenguaje, no están cambiando las palabras, no están cambiando los significados, no están tratando de xenófobos, de misógenos, si no estamos con esta moda de cómo se debe hablar, de cómo se debe decir, de cómo se debe pensar, de cómo se debe conseguir a la familia, el hombre, la mujer. Dios mío, somos los pecadores. O sea, hay también como una aparición humanista, pero muy litúrgica también al mismo tiempo en esta idea nueva de sociedad, que implica también la necesidad de cambiar leyes que favorezcan esos puntos de vista, porque este es un cambio raro también, es un cambio que se impone a través de leyes, no solo se impone el estándar, sino del cómo ser, sino también de cómo debemos conducirnos entre nosotros y a través de leyes. Y bueno, esto lo vimos partir hace unos 10, 15 años, como yo digo, pero con la aparición de movimientos políticos que tienen esa inspiración más bien de una ultra izquierda, diría yo, antirreligiosa, como el caso de la aparición del Frente Amplio, se acentúa esto, se evidencian una serie de situaciones que faltan en este país, como yo dije en un comienzo, se ocupa ese diagnóstico y se plantea que no, que en este momento hay que hacer un cambio refundacional del país, porque eso es lo que se está proponiendo para octubre. En octubre no se va a votar por algo sencillo, eso es lo que la gente tiene que entender. Yo lo digo con el mayor de los respetos, si alguien que nos está viendo ahora piensa distinto, tiene todo mi respeto y mi cariño. Yo quiero decir lo que pienso. A mí me parece que lo que viene en octubre es tremendamente relevante, don Mario, porque no se trata de la elección de un presidente, que ya es importante. Un presidente dura 4 años, pero nosotros estamos eligiendo si queremos cambiar la Constitución, que es la Carta Magna que rige todas nuestras relaciones. Y desde que pasó ese periodo de anarquía entre 1820 y el 30 del siglo XIX, luego nos asentamos con una Constitución que duró casi 100 años, la del 33 casi duró 100 años. La del 25, cuando se cambia, en 1925, dura casi 60 años. La del 80, que le dice la Constitución pinochetista, que realmente ni se parece, desde que firma Lagos como una constitución democrática, ni se parece porque tiene más de 200 cambios ahí, pero como sea, tiene más o menos medio siglo. Entonces, lo que va a ocurrir en octubre, don querido Mario,
es que estamos eligiendo nosotros la manera en que nos vamos a entender como país, cómo nos vamos a entender como familia, como persona, para más o menos, si sacamos la cuenta entre lo que han durado estas constituciones, para unos siguientes 50 años. Entonces, es tremendamente relevante. Y ese proceso de una nueva escritura de constitución desde cero, trae consigo también todo este paquete de cambio cultural que no solo tiene que ver con solucionarle la pensión a doña Juanita, el sistema de salud a don Carlos, que queremos nosotros cambiar todas esas cosas, por supuesto, que hay que mejorarla porque son injusticias, desde luego hacemos el mismo diagnóstico, pero la votación de si queremos un cambio de una constitución nueva o no, también tiene que ver con todo este otro paquete del que yo le hablo, un paquete que defiende cuestiones sobre el matrimonio, defiende ideas de homosexualismo, feminismo ultra, indigenismo, y ya está el tema de la Araucanía, que usted lo está viendo muy de cerca, que es una verdadera revolución, que está defendiendo un montón de otras cosas. Entonces, esto que tenemos a la vuelta de la esquina, ahora en octubre, es tremendamente relevante. Y yo veo un país que le importa poco la política, que tiene súper mal evaluado a los políticos, con justa razón, al Congreso. Me da la impresión, usted me dirá también, que este Congreso es un Congreso que deja bastante que desear. Si yo leo la historia de Chile para atrás, con mucho respeto a los parlamentarios, me diera la impresión de que no son tan educados como antes también, que no entienden las cosas y que les encanta guiarse más bien por las encuestas, por lo que dice la tele. Estamos en un proceso súper raro y complicado, ¿o estoy equivocado, don Mario? A ver, yo tenía tan solo 21 años cuando asumí un cargo que aparentemente era muy modesto, pero me dio mucha fuerza y presencia, que fue el cargo de regidor o concejal de Los Ángeles. Yo recuerdo que en esa época todos los países que se creían grandes tenían su propia revolución. Y estaba la revolución marxista, la revolución cubana, la revolución socialdemócrata, la revolución de las flores, la revolución, todo era revolución. Y no existía ninguna área importante de la vida humana que se preocupara de la evolución. Y este elemento hizo de que tuviese yo una preocupación especial en ese tiempo. Y a pesar de que era un modestísimo candidato a concejal de una comuna muy pequeña, Los Ángeles era bastante más pequeño que ahora, yo hablaba de que a pesar de que el lugar que llego no es un tema de revolución, evolución, yo vengo a intentar destruir en mi país las revoluciones, porque creo en la evolución de las cosas. Entonces, salí elegido y me pegué mi discurso en un segundo piso, ahí habían unas 150 personas en la calle, muy simpáticos, no entendieron nada, y les dije, señores, a esto vengo yo. Yo vengo a luchar por la evolución porque creo en la ecología, creo en la naturaleza de las cosas, creo que no existen razones para pensar de que vamos a torcer la naturaleza misma de todo cuanto somos nosotros y nos rodea. Podrán existir situaciones determinadas, en fin, pero eso es, situaciones determinadas, pero no principios y valores permanentes. Esto, después tenía 23 años, fui candidato a diputado, salí elegido diputado y volvía con la misma cosa, ¿no es cierto?, de la evolución de las cosas. En medio de una revolución salvaje que se producía en todas partes. Todos los países estaban en algún tema de este tipo, ¿no? Después viene un cambio, se termina la revolución y ahora estamos en lo mismo. No existen unas formas tan distintas. Hay un poco más de ciencia, ahora un poco más de conocimiento, un poco más de riqueza también extendida. Los jóvenes tienen muchísimo más valor en elementos que están cerca de ellos, la televisión, las comunicaciones, en fin, tantas cosas, las universidades, centros de estudio, etcétera, que antes no había, ¿no? Entonces hay una sociedad que puede ser distinta, pero en el principio y en el valor es lo mismo. No existen diferencias sustanciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que efectivamente estamos nuevamente en un periodo revolucionario. ¿Usted cree Y los eso periodos, realmente, sí, don Mario, que estamos en un proceso revolucionario? sí, claro, absolutamente. Y lo expreso yendo a Bill Gates, y lo expreso yendo al señor Maduro, y oyendo al Frente Amplio, y oyendo a todo el mundo, digamos, ¿no? Y los que creemos en la evolución de las cosas estamos en silencio. Yo no, pero no estoy en la tribuna nacional, ¿no? Nuestros líderes no hablan de evolución, de proteger la evolución de las cosas, que se está manifestando naturalmente siempre en el ser humano, ¿no? Más bien está en el término de poco a poco nuevamente está volviendo la expresión revolución, paulatinamente,
para expresar algo que no marca un camino más acelerado de un interés social que se aprovecha del interés social para finalmente controlarlo. Pocas personas, grupos políticos chicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos la evolución de Chile. Veamos el tema de la Constitución que usted plantea. La Constitución, cuando se votó la Constitución, participaron 6.100.000 chilenos. Estamos hablando Eso de la fue Constitución del 80, ¿cierto? del 80, claro. 6 millones de personas. 6.100.000 chilenos. ¿Ya? Después, cuando se votó en el plebiscito de 1989, 9 años después, en que se hizo 62 modificaciones a la Constitución del 80, participaron 6.690.000 chilenos. En ese O sea, tiempo. 590.000 chilenos más, ¿no es cierto? Y cuando se produjo el sí y el no, votaron 7.100.000 chilenos. Entonces, quien sostenga de que no ha tenido una evolución adecuada a la Constitución, la verdad de las cosas que quiere es la revolución. Quiere destruir lo que otros chilenos ya expresaron, hicieron y construyeron un camino institucional para que Chile se desarrollara. ¿Y cuánto se desarrolló, no? Porque yo entiendo que si de repente el pueblo, ¿no es cierto?, apoya una gestión determinada y se produce un desastre económico, pobreza, desilusión, bueno, entiendo de que será necesario cambiarlo. Pero cuando existe una relación espectacular, estoy diciendo, de desarrollo de un país, la verdad las cosas que uno siente finalmente de que la evolución de las cosas tuvo efectos tremendamente positivos. A ver, experiencia. Yo fui ministro del Tribunal Calificado de Elecciones, 4 años. El ser ministro del Tribunal Calificado de Elecciones es ser ministro de la Corte Suprema. Es la sala electoral, por así decirlo, de la Corte Suprema, que todos los ministros son de la Corte Suprema, salvo uno, que era yo en este caso, que la Corte Suprema me nombró como ministro, porque se establece, ¿no es cierto?, que en esa sala tiene que existir un personero que venga del mundo político y que haya sido presidente o vicepresidente del Congreso. Me nombraron a mí, listo, y comencé a conocer el mundo de América Latina, que es nuestros iguales. Y empecé porque me invitaron como observador electoral, qué sé yo, en todas las elecciones, estuve en todos los países, estuve en ciudades pequeñas, en fin, recorriendo mucho. Y me encontré de que América Latina observaba a Chile como expectativa real para su futuro. En Ecuador, recuerdo en un pueblo pequeño, decía, mire, aquí no existe ningún ecuatoriano que no esté pensando o en España o en Chile, irse. Y en Venezuela, que la última elección que hubo en Venezuela, yo fui observador, la última, estamos hablando de 1 año y medio atrás, ¿no? O 2 años atrás. Hay 17 señores que firmaron lo que ellos observaron, y yo soy uno de las 17 personas que firmó ese documento en Caracas, digamos, ¿no? Con todos los personajes conocidos ya de Maduro al frente, digamos, ¿no? Bueno, y toda la gente también pensando en la alternativa de Chile. Se abren las puertas, ¿no es cierto?, y llega 1 millón de personas inmediatamente. ¿Por qué? Porque vienen observando, ¿no es cierto?, y conociendo lo que era el desarrollo de un país, en que los habitantes de Chile, que lamentablemente viajan poco, realmente no conocen esta tremenda diferencia, que fue producto de la evolución de las cosas. Chile no tiene, en todo este desarrollo, no tiene ni un solo acto revolucionario, ni uno solo. Todos los actos formaron parte de la evolución natural de los hechos. Segunda cosa, de repente existen confusiones enormes. Cuando yo hablo de la naturaleza de las cosas, es porque sostengo que el ser humano forma parte de la naturaleza. Y no solamente expresado en su razonamiento, qué sé yo, sino que en su expresión física. Nosotros no somos un cuerpo vivo ajeno a lo que es la naturaleza en general, todos los cuerpos vivos, digamos, ¿no? Yo discutía a propósito de esto para darme a entender con una distinguidísima ecologista que lucha por la ecología, y ella formaba parte de un partido político de izquierda, ¿no? ¿Y por qué? Porque soy ecologista. Estás equivocada. Si lo que tú estás haciendo es conservar, estás conservando la naturaleza en toda su forma, porque la naturaleza no tiene revoluciones, amiga mía. La naturaleza tiene evoluciones. De repente una especie tiene mayor crecimiento que otra, en fin, y va constituyendo ciertas presencias mayoritarias en un jardín o lo que sea. Claro. Pero ningún acto es revolucionario.
Entonces, tú eres una mujer muy conservadora. Y bienvenido al mundo de los conservadores. No, si yo no soy conservador, yo soy una mujer de izquierda. No, estás profundamente equivocada. Si tú me enseñaras un solo acto revolucionario en la naturaleza que tú proteges con tanto celo y que te encuentro toda la razón y deseo que te vaya muy bien este asunto, porque yo estoy en lo mismo, la verdad las cosas que podré cambiar mi concepto, ¿no? Bueno, esta cosa que yo la considero que es una verdad, tiene algunos inconvenientes para su comprensión. Quién sabe si el mayor de todo es que ha existido mucha especialidad de distorsionar las cosas, ¿no? Si yo logro establecer fórmulas que la gente quiere o que le resulta atractiva, naturalmente que lo voy a expresar y las voy a estudiar la forma como voy a expresar. Ejemplo, la igualdad. Esta misma mujer protectora de la ecología, ¿no es cierto?, me enrostraba la necesidad de la igualdad. Yo le decía, mira, hay una igualdad, y una sola en la historia del ser humano, que es cuando nace. Todos tienen que nacer con principios, con formas que le den satisfacción a su vida, que tengan las protecciones necesarias en salud, en cariño a sus padres. El niño, ¿no es cierto?, que es un ser tan endeble, tan modesto, tiene que tener una preocupación. Pero el niño, pero en la medida que va creciendo, va transformando su actuar, su forma de pensar, sus intereses, sus objetivos de la vida, hasta que llega al final de toda su formación y busca la diversidad. Y ese es nuestro concepto, mi querida amiga. Mientras tú luchas por la igualdad hasta la muerte del ser humano, nosotros luchamos por la igualdad hasta la muerte del ser humano, por la variedad, por la diversidad del ser humano. Y en la diversidad es donde se manifiesta la riqueza de las personas y también la riqueza de la naturaleza, que tú también tienes tanto interés en ella, ¿no? Hay una santa de la Iglesia Católica que se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Dice lo siguiente, dice, caminando por estos largos corredores de mi convento, de repente preguntaba, ¿por qué nos hiciste tan distinto, Dios? Ella se pregunta, dice, ¿no? Y queda mirando el jardín del convento y vio que había un inmenso roble, que habían árboles leñosos, otros no leñosos, arbustos, hojas anchas, más chicas, más grandes, flores rojas, flores blancas, y dijo, Señor, gracias te doy por la expresión. La imagen que me estás entregando es la respuesta a mi consulta, porque el mundo, qué lindas son las rosas blancas, pero qué feo sería el mundo si fueran todas blancas. Este hecho, ¿no es cierto?, que refleja un pensamiento sencillo, pero gráfico, digamos, es lo que representa nuestro actuar. Entonces, termino, esto da para una conferencia, la pregunta que usted hizo, pero termino en una cosa muy importante. Todo acto revolucionario es todo acto dañino al ser humano. Todo acto propio de la evolución es todo acto positivo al ser humano. Y si nosotros vamos avanzando con la evolución de las cosas y entregando las orientaciones que la evolución de repente aconseja o recomienda, vamos a ser un pueblo y una sociedad muy interesante. Y eso es lo que representa un poco y bastante, ¿no es cierto?, lo que es la respuesta del próximo 25 de octubre en una materia tan importante como la Constitución, que es la ley fundamental. Sobre todo que no existen antecedentes. Yo tengo la ley mía, la del 2005, la última, yo fui constituyente, así que yo voy a votar, voy a rechazar cualquier otra cosa, porque yo tengo, hija mía también esta constitución. Yo era senador cuando se discutió, se analizó y se votó, ¿no? Y hay algunas redacciones de artículos que también son míos en este asunto. Y me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que eso responde a esto que digo yo, la evolución de las cosas que es lo trascendente de la vida de las sociedades. Bueno, y que sería lo consecuente, porque si usted, como dice, fue constituyente y estuvo de acuerdo en esa reacción de una nueva constitución que lo fue con estos últimos cambios para la época de Lagos, ¿no? Una interrupción, perdón. A mí me impresiona mucho que parlamentarios de ese tipo estén en contra de ella. Entonces no fueron consecuentes cuando votaron, ¿no? Es lo que estoy diciendo, porque ellos hoy día están queriendo una nueva constitución y firmaron igual que usted, pues si pienso yo en el Pancho Vidal, en la Yanna Proboste, o no me equivoco, algunos otros que hoy día están gritando una nueva constitución, pero ellos la firmaron, pues, ¿no? La firmaron, claro, la Yanna Proboste y todos estos personajes. Bueno, pero mire, eso a mí me impresiona mucho. Eso es hablar mal de ellos mismos. Es no creer en la persona. Yo, Yanna Proboste, no creo en ti. Porque si tienes actitudes que en poco tiempo son cambios tan grandes y tan impresionantes, la verdad de las cosas que en definitiva lo que has hecho en tu vida es nada.
absolutamente nada, porque no sirve decir una cosa y expresar otra y actuar en forma distinta al poco tiempo en cosas trascendentes. Yo entiendo que de repente le podrá gustar un vestido de color azul y al día siguiente será verde, ya lo mismo, pero eso no es trascendente. Lo trascendente es poner en juego lo que es la vida de la sociedad. Y por eso que, bueno, yo voy a votar en contra de una nueva constitución porque independientemente que siempre se dice que es bueno modificarla, no hay que modificarla tanto tampoco. Cuando existen constituciones que son sólidas y fuertes y poderosas, como la de Estados Unidos, que tiene más de 200 años y que ha tenido, creo, 24 modificaciones en toda su vida, la verdad 27, las creo. cosas. En Estados Unidos, para que una constitución se pueda modificar, tienen que aprobarla al Congreso y después aprobarla a los estados. Y en otros países, cuando hay una modificación constitucional, lo tiene que aprobar el Parlamento y después tiene que aprobar el siguiente Parlamento, el elegido de nuevo. Y no se modifica con un sí y un no, ¿no es cierto?, encajado en un papelito, como se está haciendo hoy día tan sutilmente, digamos, ¿no? Es re interesante porque, mire, quiero seguir un poquito en este tema del concepto este de revolución y de conservador, porque la gente se confunde. Pues, la palabra conservador es como, conservamos todo, seguimos igual, no hay ningún cambio. Revolución no, es como algo nuevo, algo diferente, tal vez el mundo utópico, pero quiero ir ahí, pero solo hacer una mención a lo que usted acaba de decir un poquito atrás. Yo recuerdo, no estoy seguro, pero usted sabe más que yo, entonces lo voy a decir, si lo digo mal, usted después lo refrenda usted verá, ahí se me corrige. Pero entiendo yo que la Constitución del 80 es una Constitución que se hizo en un contexto de bastante tranquilidad. Se puede criticar que haya estado en medio de la dictadura militar, pero se hizo en un tiempo donde no habían grandes presiones y fueron quienes lo hicieron expertos constitucionales, gente bastante educada. Hoy día, digamos, no tenemos ese contexto, tenemos un contexto justamente de revolución alrededor de nosotros, con unos aires bolivarianos eh, muy peligrosos y que se han dado en otras partes de la región también, ya con mala experiencia, ¿verdad? Y con un tiempo muy corto, porque si se llega a aprobar el cambio de una nueva constitución para reescribirla, para escribirla desde cero, eh, entonces vamos a tener poquito tiempo para hacerlo. Y yo entiendo que cuando se hizo la del 80, la primera parte tuvo una demora como de 6 años. Entre gente que estaba tranquila, hay un contexto el mejor contexto de tranquilidad para hacerla. Y se demoraron como 6 años. Y esta gente que no tiene esa expertise de ese tiempo, que está en un ambiente muy convulsionado, revolucionario, lo va a hacer en año y tanto. Entonces, es muy raro esto que está pasando. A mí me causa mucha sospecha. ¿Y por qué? Vuelvo al tema de la revolución. Porque la gente no entiende lo siguiente, sobre todo los cristianos. Los cristianos no somos revolucionarios. Y eso yo lo tuve que aprender con mucho dolor, don Mario, porque yo vengo de una tradición de izquierda, mi papá fue marxista, y yo también, pastor joven, anduve en América Latina, muy metido con el tema de la teología de liberación, sin mala intención. Mi deseo era ayudar a la gente, me gustan las farmacias populares, pero me di cuenta, con la aparición del Frente Amplio, que lo que venía era otra cosa más parecida a la izquierda de los 60 y los 70. Por eso yo estoy muy preocupado por mi país. Esto es una revolución desde mi punto de vista. ¿Y por qué me preocupa? Porque el concepto de revolución que tenemos en América Latina es un concepto que lo traemos nosotros de la Revolución Francesa, que es una revolución maniquea, la francesa, donde si tú no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo. Y Robespierre lo dijo, el enemigo lo único que necesita es la muerte, dijo él. Lo único que merece es la muerte, mi enemigo. Entonces, yo veo lo mismo en este concepto revolucionario, porque hoy día, si por ejemplo alguien me dice a mí, oye, yo apruebo, lo único que va a recibir de respuesta de mi parte es, tienes todo mi respeto, estoy en desacuerdo contigo, pero tienes todo mi respeto. Pero si yo digo rechazo, entonces soy momio, soy malo, me caen todas las penas del infierno, porque además esta escena revolucionaria es muy religiosa, digo yo, es muy litúrgica. Separa el mundo entre los buenos y los malos, entre el cielo y el infierno, y es maniquea como todas las revoluciones hispanoamericanas. Entonces, a mí me preocupa. Y otra cosa, que las revoluciones no son cuando nos estamos disparando los unos al otro, sino que son procesos largos. Y lo que yo he visto con mi estudio, poco estudio, digamos,
de la escena marxista que se recrudece y aparecen las izquierdas extremistas nuevamente, es que en nuestro país ha estado viviendo una especie de adoctrinamiento dentro de los centros de educación superior. Esto es lo que yo veo sobre todo en la Universidad de Chile, en el Instituto Nacional, de la aparición de otra de estos movimientos de ultra izquierda, de movimientos anárquicos. Alguien escuché decir en alguna oportunidad que en Chile hay más de 250 células de anarquismo, lo que hace que probablemente entre anarquistas y simpatizantes del anarquismo hay unas 50.000 personas en Chile. Y esta persona que hablaba en ese estudio decía que se necesitan 10.000 anarquistas para dejar la escuela en un país, y nosotros tenemos 50.000. Entonces, lo que pasó en octubre, a mi parecer, don Mario, no fue un estallido algo espontáneo, algo que ocurre de repente. A mi parecer, más bien fue una insurrección. Tampoco fue desobediencia civil. Y a mí lo que me extraña, como de CNN, los canales de televisión abiertos, donde hay periodistas que supone que tienen educación, santificaron estos términos cuando yo creo que ellos saben que esto no fue una desobediencia civil fue la de los protestantes evangélicos seguidores de Martin Luther King. ¿Ah? Eso fue desobediencia civil. El caso de Gandhi y otros como él, que lo que hicieron fue cuando se ponen en desacuerdo con una ley, desobedecen civilmente, pero están dispuestos a recibir las consecuencias. O sea, si a mí me hacen casar, no la hay ahora, una ley para casar personas del mismo sexo, adentro de la iglesia, no la hay, yo quiero aclarar eso, pero si lo hubiera, lo estoy poniendo como ejemplo, y me dice, Pastor Luciano, usted tiene que hacerlo porque tiene una ley. Bueno, yo voy a hacer desobediencia civil, y lo voy a hacer, no voy a casar personas del mismo sexo, los voy a respetar, pero no voy a permitir que me obliguen a mí a casarlo. En ese mismo momento que yo desobedezco, yo pongo mis manos para que me lleven preso, ¿no? Y asumo la responsabilidad. Luego de octubre, yo no vi que estos niños que saltaron, porque saltaron las estaciones del metro, las primeras líneas, encapuchados, eso no es desobediencia civil, eso es revolución. Y me preocupa mucho que incluso parlamentarios y gente educada en nuestro país haya utilizado antiguas dependencias que son de gobierno para hacerles honores a todo esto. Entonces, eso es una escena revolucionaria que ha ido escalando a través de estos días para obligarnos a este contexto de decir que es tan necesaria una constitución desde cero, porque es la única manera de cambiar todas las cosas, o sea, de manera revolucionaria. ¿Qué fue para usted esta situación de octubre? ¿Fue un estallido? ¿Es más o menos parecido a mí? ¿Distinto? ¿Tiene otra mirada? ¿Qué pasó en octubre según usted? Este es el fenómeno de octubre es un fenómeno absolutamente desconocido en Chile, América y el mundo, ¿eh? Tal como se expresó, digo. No es un fenómeno conocido, porque no habían objetivos, habían solo odios, y no se conocía ningún objetivo. Y no se conoció durante mucho tiempo. Digamos. El objetivo que lo pusieron los partidos políticos cuando vieron que se les estaba escapando la cosa y no tenían presencia, y crearon la alternativa de la prueba y el rechazo, digamos, señalando de que la Constitución podía tener, digamos, la solución de este problema. Aquí hay una palabra y una frase, ¿no es cierto?, que reunió a 1 millón de chilenos, y eso es verdad. Sí. Eso se llamó, la frase fue "no más abusos". Esa expresión se transformó en la doctrina de todo el movimiento, ¿no? Los 30 pesos fue un abuso. Los 30 pesos a lo mejor que se elevaba el valor del metro, a lo mejor eso en sí no era tanto. Lo que sí fue abuso fue lo que dijo el ministro. Levántese más temprano si no quieren pagar los 30 pesos. Es un abuso. Es una falta de respeto a la forma como lo dijo, ¿no? Y eso fue lo que produjo la reacción de la gente, ¿no? Los 30 pesos también. Pero siempre hay que cuidar de que las cosas que están en el consciente de la gente, y en el consciente haya actos de conflicto y de pelea y de lucha y de muerte, no hay que intentar, digamos, no darle fuerza a dichos valores. Y una declaración, yo le digo, este viaje que hizo el presidente Piñera a Cúcuta, es una de las tonteras más grandes que he visto en mi vida, ¿no? Intentando crear una situación conflictiva para Maduro, en fin. Y después el presidente Macron de Francia le dice a Sebastián Piñera, ¿por qué no va a Asunción, a Paraguay, y convence al presidente paraguayo que lo que queremos ayudar a nosotros los franceses no es para complicar la vida, y Piñera parte, vaya a una van. Bueno,
todas esas cosas fueron creándose una superficialidad que permitía esta arista del odio que estaba muy metida en el anarquista, ¿no es cierto?, actuar. En la selva de Ñancahuazú, en el 1964, Che Guevara manda una carta a la Internacional Socialista que se reunía en Budapest, y ahí plantea la doctrina del odio. Dice casi textualmente: el odio es un factor de lucha, es una herramienta, es un arma muy poderosa. Los revolucionarios que no tienen odio no son revolucionarios. El odio les da fuerza. Crear odio en la sociedad permite quebrar esa sociedad y ingresar, ¿no es cierto?, en esa fractura y establecer la dictadura del proletariado. El odio entonces es más poderoso que un carro de asalto, más poderoso que una unidad militar completa. Los revolucionarios del mundo tengan odio para triunfar. Ese es su discurso final, que lo envía en una carta, como digo, a la Internacional Socialista que se reunió en Budapest. El anarquista es un poco el hereditario de lo que dice Che Guevara, ¿no? Ellos buscan, ellos tienen un odio contra la sociedad enorme que se expresa en un egoísmo salvaje, digamos, porque todo lo que ellos piensan es verdad y el resto no tiene verdad ninguna. Y para eso entonces hay que destruir lo que es el resto. Y si es bueno un metro, hay que destruirlo. Y si es bueno otra cosa, también hay que hacerlo. Hay que manifestarse absolutamente en contra de todo. Y expresarlo, no. Basta mi presencia quemando, destruyendo, gritando, todo lo que corresponde, ¿cierto?, para darle a conocer mi disconformidad con lo que existe en una nación. Por eso entonces que en el transcurso de este proceso que parte en octubre, ¿no es cierto?, hay una expresión de anarquismo que es absoluta y pura. No hay ninguna disposición política entre medio. Y por tal motivo no es una revolución. Esto no es una revolución. Esto es una suma de delitos, digamos. O sea, es una suma de delitos que de incendiar la cosa pública, los privados, robarse esto, gritar, romper esto, todos delitos, ¿no? Es una suma de hechos violentos que se transforman en delitos. ¿Con qué objetivo? Vuelvo a insistir, cuando los parlamentarios, los dirigentes de partidos se reúnen y crean esta alternativa a la Constitución, ahí se establece un camino. Y ese camino tiene dos elementos importantes. Primero, establecer un camino que estaba de más, porque nadie andaba buscando el cambio de la Constitución. O sea, había gente, pero no mayoritariamente. Ese no era el problema chileno. El problema de Chile, que lo unió todo, fue el abuso. Pero se produjo también una segunda cosa que fue muy importante. Es que los chilenos, este millón de chilenos que salió a la calle, vio que los líderes políticos se ponían de acuerdo. Por eso es que 800.000 del millón se fueron a su casa y no salieron más. 200.000 siguieron revolviéndolo a las calles. Y cada día menos, hasta que llegó la pandemia, se desaparecieron todos. En definitiva, uno, esto es un hecho que nace de un anarquismo. Dos, no es revolucionario porque no plantea ninguna solución de nada con respecto a los temas del gobierno y formas de desarrollo educacional, y nada. La expresión mayor era el no más FP, que salieron por ahí un señor gritando, y nada más, no salió ninguna otra cosa. Y sí después se transforma entonces en vista de la inestabilidad social, de los temores expresados por el gobierno, de la inquietud surgida en distintos grupos sociales del país, se comienza a transformarse en una expresión revolucionaria, que paulatinamente va creciendo, desarrollándose, ¿no? Dice, este es el momento en que nosotros podemos incorporar ciertas cosas para modificar de raíz estas evoluciones que nos están haciendo daño, porque nos están haciendo desaparecer. Cuando progresan y se desarrollan las naciones, nosotros comenzamos a desaparecer. Esa es mi opinión. Yo creo que uno de los pasos importantes, el tema que usted señalaba del apruebo y el rechazo, es un paso muy importante. Si gana el apruebo, va a haber un paso revolucionario importante, junto con todos los tontos útiles, perdón la expresión que se utiliza mucho, que lo están ayudando, estando muy en contra de esta doctrina revolucionaria, porque son también evolucionistas. Y esperamos, ¿cierto?, tener las capacidades necesarias para poder transitar por este país, que va a ser difícil en los próximos cercanos años. Don Mario, ya estamos como bajando casi al final de nuestra entrevista y le agradezco su presencia este día sábado en un café para Canut. Muy apenado yo porque sé que mucha gente estaba esperando de conectarse a las 5 de la tarde y tuvimos problemas, nos conectamos casi a las 5:30.
Pero bueno, estamos aquí, yo este programa lo edito, lo vamos a volver a subir y muchas personas lo van a poder ver. Ahora bien, mire, para ir ya bajando esto, usted lo ha dicho, este fenómeno tiene unas expresiones revolucionarias y a mí lo que me preocupa es lo siguiente, porque hace varios años que yo estudié en una universidad marxista justamente porque quería afirmar mis ideas y estoy completamente preocupado porque muchas cosas de las que estudié y aprendí o reafirmé de mis lecturas incluso de joven, comencé a verlas estas señales, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que los parlamentarios hayan cedido de una manera tan grande y han entregado la Constitución cuando lo que la gente mayoritariamente no pedía, no era lo que pedía, la gente pedía terminar con los abusos y que hay que terminar con esos abusos. Yo estoy completamente de acuerdo con usted y con toda la gente que hace el diagnóstico. Hay que terminar con los abusos. Si esa es la razón de que hayamos permitido que una izquierda extrema nos haya manipulado y nos haya llevado a esta situación. La gente pedía, qué sé yo, mejorar las pensiones, el problema con la luz, el agua, los derechos de agua, un montón de cuestiones. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo dije el mismo día, hice un video, dije yo como pastor, presidente de los pastores de una ciudad, estoy de acuerdo con todas las demandas que pide la gente, pero cuidado, que estas situaciones, como ha pasado en otras épocas de la historia, las aproveche otra gente que tiene otros intereses y nos lleven a una situación de caos, porque esto ha acontecido otras veces, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina y el mundo. Entonces, a mí me llama tanto la atención ese famoso acuerdo de paz, y que esta casta que tenemos hoy día de parlamentarios hayan entregado tan fácilmente la Constitución, que son los intereses de un grupo pequeño de personas. Primero argumentando de que, dando este inicio, este nuevo proceso para un plebiscito, para una nueva Constitución, se iba a acabar la violencia. La violencia no acabó, aumentó. Y yo no sé qué va a pasar de octubre en adelante. Yo no he visto que ha parado la violencia. O sea, ya digamos, esta cuestión no resultó. Entregaron la Constitución, que es una carta que nos rige por lo menos para medio siglo para adelante. La entregaron para que se acabara la violencia ha aumentado. Una interrupción, perdón, Luciano. Adelante. Quiero declarar una cosa. Cuando se firma este documento y al día siguiente aparece en la prensa, ¿no es cierto? Y yo lo leí y estuve de acuerdo. ¿Y por qué estuve de acuerdo? Porque las primeras líneas señalan de que todo cuanto se va a expresar en él, con otras palabras, ¿no? Todo cuanto se va a expresar en él está radicado en que existirá paz, ¿no es cierto?, en el país para desarrollar las ideas y todas las cosas. Entonces, perfecto, me parece estupendo. Si esto produce paz, estupendo, y podremos discutir el tema con tranquilidad. Claro. Pero no produjo paz. Aumentó, creció, se produjeron una distorsión social absoluta de lo que era el desarrollo del país y de las cosas propias del análisis y la discusión de los temas, y quedó transformado esto en un embrollo cuyas características es difícil encontrar la nominación exacta del tema. Pero, así que, ahora, ¿y por qué entonces seguimos adelante? Y aquí coscacho al presidente de la República, coscacho a los ministros del Interior, a todos, y coscacho a los presidentes de partidos políticos. El grupo de personas que estoy mencionando han sido incapaces de entregar las orientaciones del caso para actuar conforme a las disposiciones que tienen como gobernantes superiores del país y encauzar, ¿no es cierto?, la inquietud de su pueblo. Ellos, ahí hay un gran problema. Y el segundo lugar es la oposición. Fíjese que la oposición, la verdad es que pocas veces una oposición ha tenido todo lo que quieren, porque el presidente de la República ha entregado todo. Todo. Yo no recuerdo algo que le haya dicho que no. Todo. Y enviamos esto, y todos los apoyos del caso, ¿no es cierto? Y el resultado siempre es destruir, mantener, digamos, una inquietud permanente, no estamos dispuestos a esto, en fin. Así que ha faltado, digamos, liderazgo. A ver, sobre eso, una cosita muy breve. Los países, la sociedad latina no son campeonas del pensamiento, son campeonas de los líderes. Ellos no siguen doctrinas, la gente sigue líderes, ¿no? Cuando una persona va a votar aquí en Chile, nosotros oímos una elección, yo voy a votar por este caballero, no sé lo que piensa, pero lo encuentro tan simpático, ¿no es cierto? Y hay una disposición que es permanente, ¿no? Y al líder se le aceptan sus errores y todas sus cosas. Pero usted sabe lo que piensa, no, pero él es bueno, fíjese, y punto. Y este hecho hace, ¿no es cierto?, de que el líder entonces asume una responsabilidad muy grande y que cuando lo es, y el presidente de la República lo es,
aplique su condición de líder. Y el pueblo lo va a seguir siempre. Los pueblos siguen a sus líderes, siempre. Y lo hacen con fuerza, con entusiasmo. Porque no quieren discutir más temas de carácter doctrinario y materias de ese tipo porque no lo entienden bien. Así que esa capacidad que tuvieron los líderes que tenía Chile en ese momento, no fueron capaces de utilizarlo buenamente para encauzar la evolución de las cosas positivamente. Sí, don Mario, y efectivamente, por eso a mí me preocupa, porque todo este contexto está acompañado también de una cantidad de gente que, como yo digo, vino adoctrinando en las entidades de educación superior y en la media, lamentablemente. Y hoy día incluso han salido escritos de la ultra izquierda que dicen y que le piden a los sectores izquierda que es necesario ya politizar al infante, porque el niño tiene que ser participante también de este proceso revolucionario. Yo acabo de leer un manifiesto hace poco que se le envió a partidos de izquierda, es horrible eso. Entonces, como viendo a los niños como sujetos políticos. Pero mire, yo puedo entender eso. ¿Por qué? Porque la gente no se ha dado cuenta que nosotros en nuestro país esta escena la venimos viviendo hace muchos años, pero no nos habíamos querido dar cuenta o reconocerlo. Hemos tenido nosotros en nuestro país, don Mario, presidente de la candidatura de Chile que creen en la revolución armada. Eso la gente nunca se dio cuenta. Por ejemplo, tuvimos un Artés. Artés es una persona que cree en la lucha armada, así que cree que Chile debe ser como una Cuba, y él lo dijo directamente. Yo no diría, pero bueno, este loco fue un candidato a presidente, ¿quién le iba a dar el voto? Pero tuvo más de 30.000 votos. O sea, hay más de 30.000 personas en este país que creen que es legítimo tomarse el poder a través de las armas. Sacó una buena cantidad de votos. Y si uno dice, pero no, pero es que fue él nomás, pues, y uno mira un poquito para atrás, tuvimos a Marcel Clos. Marcel Clos hace poco, dijo, hace unos meses atrás, dijo, bueno, sí, mira, la manera de tomarnos el país son dos, dijo, son completamente legítimas. Una es que nos tomemos la arma y pensamos los militares, pero eso no es viable aquí en Chile porque los militares son muchos. Así que no podemos, pero podría ser, dijo. Y segundo, que acentuemos la crisis, lo que comenzó a acontecer desde octubre. Entonces, perdónenme, a mí me gusta leer, me gusta ver las noticias, ver lo que ocurre, digo, pero ¿cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en nuestro país? Que teníamos este tipo de liderazgos, y liderazgos que tienen gente que lo sigue. Entonces, bueno, es lo que tenemos hoy día. Mi última pregunta, para cerrar, don Mario, y ya despedirnos, es, ¿qué piensa usted, pero con la experiencia que usted tiene ya también de los años, no solamente la experiencia política, la experiencia de los años, de ver la historia, de conocer las personas, su mirada que tiene hoy día como un hombre cristiano, de todas estas situaciones? Honestamente, ¿qué cree usted que va a pasar? Sea ¿Qué profeta, cree le usted? digo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué cree usted que va a ¿Cuál es pasar? ¿Qué cree usted que va a Ah, pasar de aquí al futuro? Sea profeta, le digo yo. A ver, ¿qué piensa usted como un hombre cristiano, mire, un hombre de fe, un hombre que ya tiene experiencia en la historia? yo tengo la sensación de que si se administra bien por parte del gobierno todos estos hechos, puede conducirse bien al país y volver a aterrizarlo de nuevo, recogiendo inquietudes y cosas que hay que resolver. Está bien ese asunto, ¿no? Pero yo siento que el habitante en general de Chile está en disposición de aterrizar bien las cosas. Esa es la opinión que yo tengo, digamos, ¿no? Ahora, en este aterrizaje, los líderes juegan papeles muy importantes. Usted juega un papel muy importante, usted es un líder, ¿no es cierto? Tiene que asumir la responsabilidad de conducir a quienes lo observan como en esta condición. Si el gobierno de Chile funciona así, creo que podríamos aterrizar bien. Si no funciona entregando los caminos transparentes, claros, definidos y metas conocidas, la verdad es que podemos terminar mal. Y eso significa un quiebre institucional bastante delicado en nuestro país, como puede ocurrir en el resto de América, porque ya estamos, este continente es un continente que le gusta actuar así en conjuntos. Si hay gobiernos militares, en todas partes hay gobiernos militares. Si hay revoluciones, en todas partes hay revoluciones. Si hay gobiernos estables, en todas partes hay gobiernos estables. Y eso puede ocurrir también en nuestras condiciones. Pero, ahora, ¿por qué lo digo eso? Han pasado cosas curiosas. Este letrero del no más AFP se terminó. ¿Y por qué se terminó? Porque la gente fue a buscar su 10% y le entregaron mucho más plata. Entonces dijo, no, si yo quiero solamente el 10, le estamos entregando el 10. Pero yo tengo que retirar 400.000 porque he entregado 4 millones.
No, señor, usted ha entregado 4 millones, pero tiene 7.400.000. ¿Y de dónde salió el resto? De la administración de sus platas. Entonces le pasaron los 720.000, volvió a su casa corriendo, los 400.000 lo guardó y le entregó el resto a la señora y le dijo, anda a comprar el televisor. Y partieron como locos a comprar el televisor. Pero quedó esa plata en reserva, de lo que él consideraba, en un alto número de personas. Y se terminó la discusión de las AFP. Y tanto se terminó que cuando los diputados estos presentaron un proyecto para retirar 10% más, todo el mundo le dijo que no. ¡Todos! Y cuando se hizo la encuesta acerca de la AFP, el 91% a la pregunta que el 6% nuevo de plata que va a recibir el sistema previsional va a un fondo común o personal, el 91% dijo no, yo quiero que me lo depositen a mí. Porque ya me doy cuenta de que el recurso está funcionando bien y que tiene una respuesta positiva, digamos, ¿no? Entonces, se terminó. Oiga, se terminó. Se transformó en otro misterio más de las cosas que existen en el mundo público, ¿no? Se terminó. El señor Mesina, ¿no es cierto?, ya no gritó más. Bueno. Pero es candidato constituyente, le aviso. Está bien, pero esas cosas van indicando, ¿no es cierto?, la gente tampoco quiere que se produzcan daños muy grandes. En este tema de la pandemia, digámoslo con toda franqueza, se han perdido muchos trabajos, es verdad. 1 millón o más, no sé, es muy alto el número de trabajadores que han perdido, pero han tenido también apoyos sociales también muy importantes, ¿no? Y ha habido una respuesta de la sociedad, respuesta de las iglesias, respuesta del gobierno, de las entidades diversas, y hemos constituido una especie de familia. Oiga, la familia chilena, todos los seres humanos tenemos 3 apellidos, 2 de sangre y 1 de tierra. Los chilenos, todos parientes, vamos avanzando, ¿no es cierto? Y yo tengo la sensación de que si hay una buena conducción debiéramos salir bien. Esa es mi opinión. Sí. Las comunicaciones bien hechas, pienso que pueden ayudar, don Mario, porque el mismo tema de la FP, como usted dice, pues ya se acabó el letrero no más FP, porque se dieron cuenta que el sistema FP no es malo, sino quienes han estado administrando las leyes, a lo mejor no hemos estado tan cerca, pendientes de eso, pero el sistema funciona mejor que un sistema de reparto, que es lo que quería hacer este sector más revolucionario. O sea, la gente nunca ha sabido cuestiones tan básicas como el hecho de que de la cantidad que uno da de dinero para que se lo administre la FP. Si yo tengo 10 millones de pesos, bueno, 6.700.000 son ganancias. El 3%, que serían 300.000 pesos, es la comisión. Y el otro que queda es lo que uno pone, pero eso no lo sabe la gente. Entonces se dieron cuenta que el sistema de reparto es peor, digamos. El sistema de reparto, si uno tiene 20 años continuos digamos, de descuento, no va a tener 0 pesos. Aquí en nuestro país existen las pensiones solidarias también. Se ha ido creciendo. Yo sé que hay muchas cosas que mejorar, que todavía hay mucha indignidad, pero que podemos mejorar. Pero partir desde cero, a mí me parece, igual que usted, que es un peligro muy grande. Así que bueno, don Mario, le agradezco que usted nos haya acompañado. Pienso que hay mucho más que conversar. Espero que en otra oportunidad nos acompañe, tal vez con otro invitado. Y que nos demos este espacio siempre, de conversar y tomar café, sobre todo los que somos canutos y cercanos al canutismo, como digo yo, a Juan Bautista Canut de Bon, que empecemos a hablar las cosas, porque como usted ha dicho, este es un tiempo especial para la iglesia evangélica, para los evangélicos. Los evangélicos hoy día estamos opinando. Y quiero decirlo, bueno, estamos opinando con fuerza, pero no con beligerancia. Respetamos profundamente la opinión de otros. Yo siempre lo he dicho, lo volveré a decir aquí. Si ganan las propuestas y las opiniones que son completamente distintas a las que yo pienso como ser humano, como pastor, yo lo que voy a hacer el otro día es hacer lo que hago siempre, orar por las autoridades que vengan, de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, de donde sean, voy a orar para que podamos vivir quietos y reposadamente, como nos dice el apóstol Pablo. Pero ahora, este momento me parece que es momento de reflexionar, de conversar, de aprender, porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos también de esta patria. Don Mario, muchas gracias. Gracias por la invitación. La expresión canutes también forma parte de una familia, ¿no? Porque así como yo señalo que hay familias de tierra, los tomecinos, los penquistas, los angelinos, los talquinos, son familias de tierra. También en la expresión espiritual hay otra familia muy grande que son los cristianos, ¿no? Y claro, Mario Ríos, sangre de mi padre, Santander, sangre de mi madre, angelino, la tierra en que nací, cristiano, en lo espiritual. Y esto hace de que
mi familia tenga muchos lazos espirituales, lazos de tierra, lazos de sangre, y eso me hace ser más feliz a mí viviendo en esta sociedad en que hay tantos parientes, ¿no? que tiene claro que alguna sí. influencia en el entorno. Bueno, muchas gracias, creo que hemos conversado temas interesantes, felicitaciones a usted. Después me cuenta cuántos los libros que tiene atrás los ha leído, porque son muchísimos, ¿no es cierto? Una biblioteca preciosísima, lo felicito. Yo he leído sus libros, he leído 2 de sus libros y me parece sumamente interesante. Yo creo que usted es un muy buen autor y también muy inteligente en las responsabilidades que asume. Así que muchas gracias y felicidades, querido pastor. Oh, muchas gracias a usted, don Mario. Siempre es un honor poder entrevistar y conversar con una persona que claramente tiene mucho conocimiento de los procesos históricos y de lo que podría acontecer. Necesitamos eso, necesitamos reflexionar. Así que muchas gracias, queridos amigos que se conectaron con nosotros. Vuelvo a decir, nuestro afán es conversar, poner puntos de vista claros, honestos, directos, pero nunca beligerantes, de ninguna manera. Cada persona tiene el derecho a tomar su propia opción. Nosotros estamos aquí para informar y para llamar siempre a que todo lo que ocurra sea dentro de un ambiente de paz y tranquilidad. Confiemos en el Señor y veamos qué pasa en nuestro país. Están invitados nuevamente a un Café para Canut el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Chao, Mario. Bendiciones por su tierra. Gracias. Adiós.